Le digo bienvenido a nuestros invitados. El licenciado Wilfredo Amer Ruiz es asesor legal de la Asociación Musulmana Estadounidense. Un gusto tenerlo aquí, señor. Muy buenas noches, muy amable. El señor Gabriel Ventas Gales, analista experto en el tema del Medio Oriente. Primera oportunidad para saludarlo, bienvenido. Un gusto. Y empiezo con usted. Esto genera un desgaste psicológico mucho más grande que el impacto material. Afortunadamente no mató a nadie, pero me imagino que esto, desde el punto de vista de la multiplicación de la preocupación, sí logra su efecto. Lo que hay que entender es que el lobo solitario como terrorista es muy difícil de detener. Lo que hay que entender es el proceso que vivió él para poder llegar a esa situación. Cuando en la calle palestina, cuando en la televisión palestina, cuando en la televisión del Hamas le enseñan a él que todo lo que tiene que hacer es matar a judíos, porque el judío es el dhimmi, es el ciudadano de segunda que ocupa la tierra santa del Islam, y que todo es para poder lograr destruir el Templo de Jerusalén o decir que el Templo de Jerusalén nunca existió para los judíos, cuando hay una cultura de la taquía, que significa faltar a la verdad para favorecer al Islam, por supuesto tenemos lobos solitarios. ¿Qué me dice el licenciado? Yo creo que es muy lamentable primero condenar este acto criminal, comenzar con ellos. No hay excusa para que se ataque a un inocente, sea un lobo solitario, sea un policía israelí a un inocente niño, o sea el Estado de Israel tirándole bombas a niños jugando en la playa. Todo acto en el que se mate un inocente no tiene justificación alguna y es condenable. Y así por eso condeno este acto. No podemos simplificar el problema palestino-israelí de que es mera indoctrinación de lo que este individuo vio en televisión, y es mucho la historia que está cargando el pueblo palestino, que jamás justifica actos criminales, mucho menos actos terroristas, pero tampoco se puede hacer el análisis o implicación de que hay algo en el Islam que manda a matar a los judíos, porque judíos han sido protegidos históricamente por musulmanes. ¿Lo decía como que el Islam encara eso o como que es la interpretación del Islam de los que llevan a cabo estos actos terroristas? El Islam, la mayoría del Islam es moderado. La mayoría. Lo que pasa es que los radicales son entre 20 y el 30% del Islam. Y en el Medio Oriente gobiernan. En la teología islámica radical, no en el Islam en sí, en la teología islámica radical, judíos y cristianos son considerados como ciudadanos de segunda. Se basan en textos coránicos para justificar eso. Por ejemplo, el Corán también dice que un judío o un cristiano es el pueblo del libro, pero también dice que somos descendientes de monos y de cerdos. Si no, pregúntenle a las millones de cristianos que están siendo asesinados en el Medio Oriente. Aquella persona que se piense que el conflicto en Medio Oriente es por tierras o por otra cuestión, está equivocado, es un charlatán. Es un tema netamente religioso, y sino que pregúntenle a los cristianos que están siendo asesinados en Medio Oriente. Decir que el 30% de 1.600 millones de personas son extremistas es totalmente desenfocado, no se ajusta a ninguna realidad, porque imagínate el 30% de 1.600 millones de 480 millones de personas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una total hecatombe mundial en 7 segundos, ¿verdad? Hay unos sectores extremistas identificados como terroristas palestinos. Hay grupos terroristas judíos identificados como tal en nuestro Departamento de Estado de los Estados Unidos. El extremismo, como hemos dicho antes, no tiene ni de derecha ni de izquierda en alas políticas, ni tiene religión, ¿verdad? Hay extremistas terroristas judíos, cristianos, como los hubo en el conflicto de los irlandeses con los británicos, y ahora ha habido en muchos casos también de extremistas y terroristas musulmanes. ¿Algo que quiera agregar a eso? Amigo Wilfredo, yo entiendo que puede ser políticamente incorrecto. Yo me especializo en tema de terrorismo, ¿está bien? Y pues ¿sabes quiénes son los Kohanis? De los israelíes, el 95% de los atentados terroristas en el mundo en este momento están siendo ejecutados por musulmanes. Por lo tanto, nosotros no ayudamos a los moderados del Islam. La mayoría de los actos terroristas en Europa son cometidos por... No lo ayudamos a la minoría, a la mayoría del Islam, a nuestro público. Que es estadísticamente, no los ayudamos negando un hecho. La mayoría de los actos terroristas, los europeos lo que están sufriendo. Lo que quiero decir, les pido que se alternen. La mayoría de los actos terroristas en Europa hoy no son cometidos por musulmanes, son por extremistas de la derecha. Y eso es las estadísticas, eso no es que yo quiero ponerlo así. Señor, bueno, no puede decir que... Especialista Ehud Sprintzak, especialista mundial en tema de terrorismo, dice claramente los números. Es verdad, usted puede decir lo que puede decir, pero hay datos estadísticos. Claro. Y, lamentablemente, el conflicto de la acción terrorista de islamistas radicales, que hoy en día inunda Europa, es un fenómeno que no se
puede negar más. No se puede ser tan políticamente correcto de no negar la realidad. Una cosa importante, porque yo respeto profundamente el choque de opiniones, puedo estar de acuerdo, no estar de acuerdo, es lo que cada uno de ustedes piensa. En términos de los datos, recientemente, ¿a qué se refiere, licenciado? Porque en términos de atentados terroristas, por lo menos en los últimos meses en Europa, han sido de terroristas islámicos. Pues no, la mayoría de los actos terroristas en Europa que ocurren hoy, que han pasado los últimos 5 años si los agrupamos, son actos de terrorismo de derecha. No de la etapa de lo que estamos viviendo ahora con ISIL. Los movimientos neonazis presentan hoy un riesgo mayor de seguridad que el terrorismo que se pueda asociar con el Islam. Pero para que quede claro, porque estamos en marzo del 2015, si no tengo la estadística a mano, me atrevo a decir que desde marzo del 2014 a hoy, la abrumadora mayoría han sido cometidos por terroristas islámicos. Claro que sí. Pero el riesgo mayor, no según yo ni mi opinión, las agencias de inteligencia europeas dicen que sigue siendo el terrorismo de derecha y los neonazis, movimientos como el neonazi. Yo creo que las personas en Europa están perfectamente preocupadas por algo real, y es aquella persona que vive en una sociedad occidental y que le plantan una mezquita radical, no una mezquita radical pagada por países como Arabia Saudita, como Qatar, y que hacen acción social o dawa, y que llenan la cabeza a fieles para que adopten las premisas radicales del Islam. Después se compran un pasaje a Turquía, cruzan la frontera y se enrolan a ISIS o a Jabhat al-Nusra, y después regresan a Europa y hacen atentados como el de Charlie Hebdo. Por lo tanto, los servicios de inteligencia entienden perfectamente dónde está el peligro. Y no es lo que acaba de describir nuestro amigo Wilfredo. Déjenme asomarme a otro capítulo para que no nos quedemos sin tiempo, y tiene que ver con una novedad vinculada en algo que sospecho, y a los televidentes les parecerá que estoy apostando a algo muy difícil, pero van a estar de acuerdo nuestros invitados, y es la guerra contra ISIL. Y esto es la participación que anunció en las últimas horas Noruega. Son los Punishers, los castigadores del batallón de infantería mecanizada Telemark, un cuerpo élite del ejército noruego que pintó calaveras en las casas de los talibanes durante una de sus misiones en Afganistán. Esa misma calavera sacada de una historieta americana con la inscripción Joke, nunca te olvidaremos, apareció luego en su emblema en memoria de uno de sus compañeros caídos. Medio centenar de castigadores se preparan ahora para viajar a Irak en abril. Algunos de sus instructores irán directo a Bagdad con la misión de asesorar al ejército iraquí. Después de la muerte de Joke en enero del 2010, se difundió un video en el que el comandante del grupo arenga a sus soldados con un grito de guerra de la mitología nórdica y les dice: ustedes son los depredadores, el talibán es la presa. Puntualizamos, este grupo de tropas noruegas, por lo que tenemos entendido, van a participar como entrenadores. No es que van a ir como combatientes específicamente, aunque como ocurre con los entrenadores estadounidenses en Irak, ya han tenido que en algunos casos estar involucrados en combate. Es muy poquito y tal vez muy tarde lo que está haciendo, por ejemplo, Noruega en este caso, sumándose a lo que debería ser para muchos una coalición con muchísimas más tropas occidentales ayudando a luchar contra los terroristas. Sin duda es muy tarde, y probablemente sea muy poco también. Porque para poder erradicar grupos radicales islámicos, tú tienes que intentar cortar varias cosas. Lo primero, la dawa, la acción social de grupos radicales para llenar cabezas. Lo segundo... Cuando habla de la acción social, específicamente, ¿a qué se refiere? Es levantar una mezquita pagada por un país radical. Intentar educar la concepción radical del Corán. No el Corán, sino la concepción radical. O sea, es apartarse de lo que es el Islam tradicional y entrar por el lado de lavar cerebros para llevar a actos terroristas. El hecho es educar a una persona a considerar que tú, por no ser musulmán, seas un dhimmi, un ciudadano de segunda, que hay que imponerte por la fuerza a la yahiría. El hecho de pensar que tú ocupas tierra santa islámica o dar el Islam, todos son conceptos que radicalizan a una persona. Para poder combatir el terrorismo no hace falta solamente combatir a aquel terrorista que se va a suicidar en algún lugar, sino que hay que erradicar toda una red de manutención financiera, acción religiosa, acción social, de aquellos grupos que fomentan ese radicalismo. Claro. Pero hay que atender también problemas de que lleva a la radicalización de individuos, problemas de inestabilidad en la región. Aquí vino el Congreso norteamericano
poco antes de la guerra de Irak, Bibi Netanyahu, y le dijo al Congreso que si nosotros sacábamos a Saddam Hussein del poder, él pronosticaba que iba a haber un periodo de implosión de Irán, un caos en Irán, y que todo iba a estabilizarse mucho mejor en la región. Y es todo lo contrario. Aquí vino Bibi Netanyahu la semana pasada otra vez a vendernos cuentos de su visión. Irán está construyendo armas nucleares. No, lo que está pasando... Los mismos servicios de inteligencia que hablan del terrorismo en Europa. El tema lo traigo, Pedro, porque quien está liderando hoy en el terreno la lucha contra ISIS es Irán, que tiene más influencia que nunca en la historia sobre Irak. Nosotros hemos perdido la influencia de Irak siguiendo los consejos de Bibi Netanyahu de sacar, inestabilizar la región, y ahora Irán tiene un satélite en Irak. Cortesía de la mala asesoría que dijo en el Congreso y nos prometió Bibi Netanyahu, y vino la semana pasada otra vez a vendernos cuentos y asesoría. Y esa mala asesoría y esa inestabilidad que crea la injusticia de millones de palestinos, que los israelíes usan 5 veces más agua que sus vecinos, que dicen que el derecho a estar ahí es por un derecho de que nacieron judíos, y quienes deben vivir ahí son los judíos. Ni los cristianos ni los musulmanes deben tener espacio ni gobernar ahí. Por eso es la aspiración de ellos a que se nombre a Israel como el Estado judío de Israel, para que sean ciudadanos de segunda los judíos, los cristianos, y que sean ciudadanos de segunda los musulmanes. Esa es la aspiración del pueblo de Israel. Esa aspiración de creerse una raza superior, subyugando al cristiano, señor, expulsando al cristiano porque dice yo tengo más derecho ahí. El único que mata cristianos en el Medio Oriente son los musulmanes. No, perdóname. Los que matan a los cristianos palestinos son los israelíes. Señor, el Estado de Israel el padre Gabriel mata Nadaf, y expulsó. El padre Gabriel Nadaf, al cual usted evidentemente no conoce. No ha leído usted a Mitri Rajev, el reverendo palestino que fue expulsado, ha escrito 4 libros sobre la opresión de Israel. El padre Gabriel Nadaf de Nazaret le pide a la población cristiana que se saque la careta y empiece a enrolarse el ejército israelí, porque mientras que musulmanes matan cristianos, no lo que y había el año 1920, 80 millones de cristianos vivían en el Medio Oriente. En la actualidad quedan 11 nada más. Nazaret, la ciudad cristiana, menos de 2% de la población son cristianos. Señor, el único que está matando cristianos en el Medio Oriente son los musulmanes. Y les pasó Caterpillar a los pueblos cristianos. Deje de culpar a Israel de todo. Lo único que va a faltar es que, como otros portavoces musulmanes, inventen cosas como, por ejemplo, cuando yo entrevisto a la Franja de Gaza, palestinos, y les pregunto, ¿habría un templo de Jerusalén ahí? No, es una mentira judía. Cuando le pregunto al jefe del turismo en el Sinaí, si hay turismo, ¿por qué no hay turismo? ¿Saben lo que me dice? Porque el Mossad inventó un tiburón para morder a los turistas. Es lo mismo que decir que la culpa la tuvo Netanyahu por la crisis religiosa que hay en Irak. Señor, expulsaron de allí a los cristianos. No, lean a Mitri, el reverendo Mitri Rajev público. Lean Mitri Rajev. Lo que le pido que de a uno, lo que quieran decir, que lo que quieran responder. Permítame, yo le voy a hacer una recomendación a nuestro público, que lea a Mitri Rajev, que es un reverendo cristiano que ha escrito varios libros sobre lo que él, como cristiano y reverendo árabe, residente de la Palestina, ha sufrido por el Estado de Israel y lo que le ha significado al pueblo cristiano, vender esa idea de que le dio el título de propiedad y es la Biblia, y no importa si tú has vivido y eres cristiano por 100, 200 años, salte de aquí, que quien la Biblia dice que tengo que vivir. 135.000 cristianos viven en Israel. La oportunidad para que, como ciudadanos de segunda, siguen creciendo. Un comentario final para cada uno. Dejen de matar cristianos. Dejen de oprimir a los cristianos, dejen de expulsar a cristianos, dejen de matar a musulmanes, dejen de oprimirlos y tratar a los cristianos. ¿Por qué comunidades maronitas están viviendo acá? ¿Por qué las expulsan del Líbano? ¿Por qué coptos son perseguidos? Dejen de tratarlos como ciudadanos que la gente de segunda, se a los cristianos. Que este es un conflicto con Israel. Y no es un conflicto con Israel. El conflicto es religioso y la culpa la tiene el Islam radical, que persigue a cristianos, a judíos y a musulmanes moderados también. La primera respuesta fue la suya, la última es para usted. Hay que cuidarnos del extremismo y del terrorismo. Venga de individuos como el que acaba de realizar este acto en el Estado de Israel, o venga del Estado de Israel cuando mata niños y expulsa gente y hace opresión a los pueblos
como los cristianos y los musulmanes, y hace divisiones de tierra como les venga en gana, ocupa las tierras contrario al derecho internacional y hace colonos, asentamientos judíos ¿Qué ley internacional? contrarios. Usted es abogado, ¿así va a aconsejar a sus clientes? Los asentamientos judíos son legales en el Van a tener que seguir la discusión Seguro que con sí. la cámara Lo que estamos hablando apagada. son territorios Tengo en que disputa. irme a una pausa. ¿Así aconseja usted a sus clientes? En disputa para él. Un gusto tenerlos aquí. Obviamente tenemos que decir que siempre espero que alguien que está mirando obtenga una cantidad de información que le permita formar su propia opinión, lo que sea. Surge con una temperatura muy alta aquí en el estudio, pero lo que se trata es de, aún en el marco de la polémica más encendida, que quede lo que usted después en su casa le permita decir esto es lo que pienso. Gracias por acompañarnos. Un placer. Un paréntesis al regresar.